Hola, buenas tardes, buenas noches, donde estéis. Yo estoy muy feliz de encontrarme con Dalia Siman. Dalia es una gran amiga de hace muchos años. Es directora de SOT 22 en Ciudad de México, con mucha gente, muchos alumnos que le siguen. También ha sido alumna de la maestría de la primera generación de maestros y la verdad que ya es maestra, con lo cual, Dalia, bienvenida a la Escuela de Cábala y bueno, me gustaría que te puedas presentar tú más formalmente. Gracias, es un privilegio para mí ser parte de la escuela, poder compartir contigo y con todos los que nos vayan a escuchar un poco de mí, un poco de mis andares, mis búsquedas, mi vacío, mi teom, mi paso por ese proceso de búsqueda existencial y bueno, traerlo aquí, aprovechar el espacio y empezar con este diálogo y introducirnos al tema. Pero bueno, hablar de uno siempre es una buena forma de establecer ese contacto con el que está escuchando. Así que contar un poquito sobre mí. Por un lado, querría decir, mi formación, mi crecimiento viene dentro de mi tradición. Yo soy de la Ciudad de México y siempre he sido parte activa de la comunidad judía de la Ciudad de México. Fui a una escuela, me formé dentro de la red judía. Vengo de una familia tradicionalista que siempre siguió las tradiciones, siempre tuvo clara esa identidad. Tengo una madre siempre buscadora, también estudiosa de Kabbalah, que me sembró una semillita, y un papá con una sabiduría universal que también puso esa parte en mí que creo que hoy tiene mucho que ver con mi camino, ¿no? Y con mi formación y con todo lo que he ido pudiendo hacer dentro de mi proceso de vida. Después tengo que decir, importante, estoy casada de hace 25 años con mi esposo Jaime. Llevamos Felicidades, 30 años juntos. felicidades, es un logro. Sí, Saludos a Jaime de mi parte. sí. Y siempre es increíble cómo van pasando los años y ahora que lo veo hacia atrás, me fue dando espacios, me fue dando esa posibilidad de crecer. Hizo muchas veces Tzimtzum, hizo este proceso de autocontracción y lo sigue haciendo más de una vez para darme esa posibilidad de que yo encontrara mi rumbo. Tengo una hija, Ariane, de 20 años, un hijo, Alan, de 16, y es importante decir que son mi mejor momento de todos los días por siempre, ¿no? Porque realmente creo que es una bendición poder ser su madre bueno, decirlo y compartirlo. Mi parte formal de educación, yo tengo una licenciatura en comunicación y dediqué un tiempo a la publicidad y a la mercadotecnia. Mi alma no resonaba del todo con ello. Y entonces mi mamá, como muchas veces sucede, tiene la razón. Un día me dijo, ¿por qué no tomas un curso de escritura? Porque siempre te ha gustado escribir. Es como si ella pudiera ver algo que yo no podía ver, pero para ella era muy claro. Y resistí un poco, pero de pronto dije, bueno, quizás debo de intentarlo. Entré a una escuela, la Casa Lam, aquí en Ciudad de México, a tomar un curso de una vez por semana que se convirtió después en un diplomado y después se convirtió en una maestría de creación literaria. Y dediqué muchos años de mi vida, 10, a escribir novela, novela corta, novela con un toque psicológico, siempre con personajes de mucha reflexión. Una vez más, viendo hacia atrás, veo todo lo que mi alma estaba necesitando y buscando. Ahora lo veo y lo tengo claro en esos textos. En mi primer libro, Soledad, la última palabra, que creo que tiene una vez más resonancia con lo que vamos a hablar hoy de este curso, lo que tiene que ver con esa búsqueda y esa entrada al vacío, ese adentrarse al teón. Y bueno, ya estaba ahí como parte de un camino que se iba formando, de una voz que estaba sonando, pero que todavía tenía que pasar por muchos procesos. A la par de estar estudiando literatura y escribiendo de manera formal, también empecé a tomar clases de canto
y apareció mi primer gran maestro de vida, que sigue siendo el que me sostiene, el que me da su mano incondicional, que es el maestro Arturo Mendoza, y que con su sabiduría siempre podía ayudarme a ver mi luz, a ver eso que para mí era difícil y que muchas veces me enfocaba solamente en la sombra, y él me ayudaba como a darle la vuelta a las situaciones y verlo desde otro lado. Y el canto en sí mismo, bueno, fue haciendo también una parte del proceso de esta búsqueda. Entonces la escritura y el canto durante todos esos años fue construyendo mucho de este camino, pero llegó un punto en el que incluso teniendo claro que quería escribir y que era algo que tenía que ver todo con mi ser, y también cantar, que es algo natural y que tiene todo que ver con la raíz de mi alma, y teniendo mi familia construida y teniendo todo esos esquinas completas, tenía yo un vacío. Me levantaba y sentía que algo estaba faltando. Y empecé a entrarme en un proceso de mucha profundidad y de oscuridades y de recorridos hacia mis sombras, teniendo siempre un poquito con estas herramientas de salida, pero sin poder realmente encontrar un sentido. Y hoy lo entiendo como una parte de donde cuando tú estás encontrando que estás haciendo algo que te hace bien a ti, pero creo que mi alma estaba anhelando esa parte mucho más extendida, mucho más expandida, y que mi sentido de vida era mucho más grande que yo, y yo estaba en ese momento muy enfocada a lo mejor en mí, y mi alma lo estaba pidiendo. Y así es como realmente empecé y llegué a la Kabbalah. Es interesante, me parece, saber cómo fue el momento, porque sucedió en una clase de yoga. Oh, qué interesante. Cuéntame, primero que todo, avisar a la gente, porque claro, después de tu presentación, la gente quizás que nos está oyendo dice, bueno, ¿de qué se trata el curso? Ahora tú puedes explicar qué te sucedió en la clase de yoga, pero el título de este curso va a ser El Abismo, el Tehom, en arameo el Tehom, como yo lo llamo, pero bueno, arameo hebreo es indistinto, el Tehom, el abismo. Y realmente, claro, el abismo, el vacío existencial, explicar un curso de estas características, indudablemente tiene que ser alguien que pasó por ahí, porque si uno no pasó por ahí, ¿quién es el que puede dar este curso? Teóricamente, el TEOM es muy difícil, por eso me encantaría saber esta experiencia que me quieras contar, porque en general la llegada a la Kabbalah, en gran parte de la gente que yo conozco, me incluyo, es porque empieza uno a transitar el abismo, es decir, uno dice, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo la noche oscura del alma, ¿no? De la mística cristiana? Pero en el campo del judaísmo decimos el abismo y es muy fuerte porque es, bueno, ya cómo explicar algo que solamente uno puede experimentarlo. Por lo tanto, adelante, me gustaría conocer tu experiencia con el abismo. Había un tohu vabohu en mi vida, había un caos, esa descripción que viene del Génesis, en donde se habla de este principio de la creación que parte de un momento caótico. Esa es la experiencia que yo estaba teniendo, aún a pesar de que había una base sosteniendo todo el proceso, que también es parte de lo que veremos dentro del proceso del curso. Estaba en esa poca claridad de hacia dónde, de cómo moverme, realmente sin un sentido, y ese vacío se estaba experimentando adentro, es una carencia de dirección, y teniendo todo lo demás, entraba en esa contradicción, en esa paradoja sin poderla resolver, ¿no? Porque tienes una vida construida y estás bendecido con muchas cosas, y aún así estás pasando por un momento en el que no encuentras, y lo único con lo que te topas es con esa sombra, y no tienes la oportunidad de poder salir. Y es más, me parece que sentía que mientras más trataba de subir, de alguna forma más bajaba, y creo que también eso es parte de lo que exploraremos en el curso, y en un momentito podemos detallar un poquito más todo el proceso. En ese momento me encontré, en ese momento llegué a esa clase de yoga. Escuché a otro de mis grandes maestros, el doctor Levy, que estaba hablando, y yo resonaba
con esas palabras y realmente empecé por primera vez como a sentir que esa voz que uno escucha de afuera pero que viene adentro y al mismo tiempo regresa, me estaba aclarando que era el inicio de un gran camino y de una salida posible de ese teón, pero que tenía que trabajar, que tenía que hacer mi parte, que tenía que ponerme realmente una dirección y que tenía que empezar a hacer ese trabajo interno de autoconocimiento. Y vino la herramienta entonces de la Kabbalah, porque él maneja una yoga que es llamada en su origen la yoga de la palabra, y todo lo que construye esta forma de yoga tiene que ver con la parte de toda la mística oriental, pero también con lo que él llama la Kabbalah universal. Él es un gran cabalista Rosacruz y empezó a introducir muchos de estos elementos en relación a la conciencia, a cómo podemos vivir en conciencia y unirlo con estas herramientas prácticas de la yoga y trayendo estas otras herramientas que están dentro de la Kabbalah, dentro de la base de la Kabbalah, pero obviamente vistas desde su óptica y desde su formación, claramente. Y de repente con eso me encontré. Y ese día en esa clase de yoga, él estaba lanzando su disco, tiene muchos discos de meditación, de mantras, llamado Kabbalah for Healing, Kabbalah para la sanación. Y el track que estaba usando y que meditamos de pronto ahí, cuando yo nunca había hecho meditación, nunca había hecho yoga, era el Shema. Y me parece que fue el momento clave, ¿no? Ese momento de encontrar el salvavidas para flotar y para decir, ahora sí, vamos hacia arriba. Pero bueno, con esa idea de saber que tenía que trabajar mucho y que iba a ser un camino, que no iba a ser fácil y que todavía iba a tener que encontrar muchas sombras, lo cual sigue sucediendo, porque además eso es parte también de lo que vamos a trabajar. Esto es un continuo, no llegamos, sino siempre estamos andando y yendo hacia ese lugar. Yo, perdón la interrupción, pero muchas veces yo pienso, porque yo, y tú lo has dicho, ¿no? Tú te consideras privilegiada. Yo he venido de una familia también muy fuerte, muy sólida, lo veo en ti también, con un padre muy sabio. Yo muchas veces veo lo heroico de la gran mayoría de los seres humanos que tienen que pasar por el abismo, por el vacío, con familias desestructuradas, sin trabajo, con muchísimas dificultades en la vida, con pérdidas y con muchos duelos, con pérdidas de enfermedades o enfermedades terminales. Y uno muchas veces dice, Dios mío, si a uno le cuesta pasar el vacío en condiciones normales, muchas veces yo digo, lo que debe ser pasar el vacío en condiciones de dificultad. O a veces uno podría llegar a pensar, quizás la dificultad te salva, porque esta dificultad hace que tú trabajes satánicamente para poder salir y poder progresar, ¿no? Es decir, muchas veces la gran cuestión es, el vacío es más fuerte en los que no tiene familia o el que tiene un problema familiar realmente al tener ese problema, el problema lo desafía y el vacío no es tan grande, o es justamente el vacío muy grande. Esto es una paradoja, ¿no? Que a mí siempre me ha llamado la atención, o el vacío es muy grande a los que en algún momento tenemos resuelto la gran mayoría de las cuestiones. Es decir, el vacío aparece con mucha fuerza en general a quienes en algún momento de nuestra vida decimos, bueno, tengo la familia, tengo el esposo Jaime, en tu caso, ¿eh? No, si no la gente va como a decir qué pasa aquí con el doctor Sabán. La pregunta, ¿no? Es, parece ser como que el vacío ataca al que no tiene dificultades. Es decir, porque el que tiene dificultad se tiene que concentrar en la dificultad. Y a veces pienso, paradójicamente, no sé si todos estos temas se tratarán en el curso, si la dificultad hace que al vacío lo sientas peor, porque de alguna forma tienes el vacío y la dificultad al mismo tiempo. Bueno, no sé qué piensas de estas reflexiones locas mías. No, yo creo que cada uno de nosotros tenemos que andar ese vacío como lo elegimos, si es que pensamos que esto es parte de una elección del alma, de una corrección que viene con ese tikkun que el alma eligió para poder seguir creciendo y para seguir
¿no? Ampliando la vasija. Entonces me parece que lo que tendríamos que poder resolver cada quien dentro de su paradoja es a través de la búsqueda de las herramientas y ponerlas en la acción. Yo no creo que puedas como categorizar, aunque claramente parecería mucho menos posible o factible que una persona que tiene todo resuelto tenga ese vacío, pero ese vacío puede ser igual de profundo y de frío y de intenso que alguien que tiene otro tipo de circunstancias de vida y que también está pasando por el vacío. No creo que lo pueda determinar solamente muchos de estos elementos que están alrededor de nosotros, porque Exacto, creo que lo que sucede es como sucede adentro, claro. Entonces es algo que puede ser tan grande y tan duro independientemente de las circunstancias. Por eso creo que es interesante plantear que tenemos que pasar por el vacío, tenemos que pasar por ese abismo, tenemos que pasar por un proceso realmente para perfeccionarnos como alma, realmente para poder refinarnos, para poder encontrar cada vez más esos aspectos de la luz que son inherentes a cada uno de nosotros como seres humanos. Y además también la persona que se encuentra en el vacío, el problema, a mi modo de ver, que tiene, parece que no termina nunca, ¿no? Es decir, parece, en primer lugar, que no se sale del vacío, produce mucha angustia, porque la biná, nuestra mente racional, produce respuestas, autojustificaciones, entra en zonas de seguridades que se desintegran. El vacío lo desintegra todo, el vacío desintegra la biná por completo, la deja inútil en el sistema de protección cualquiera. Por eso el vacío es tan aterrador para todos, los que lo hemos pasado, los que lo están pasando y los que vendrán y lo tendrán que pasar. Entonces quizás, decirles a aquellos que nos están oyendo y que se encuentran en el vacío, que hay esperanza de salir de ahí, porque los que hemos pasado por ahí sabemos que se sale. El problema es esta sensación de, no desesperación, pero de una angustia, de este silencio, tampoco el silencio de Keter, que es el silencio que te lleva a la Sof, sino la falta de respuestas, de estar buscando una respuesta que no llega aparentemente nunca, que la Binah se siente impotente de dar respuesta aquí. Y justo creo que es también parte del trabajo, porque hay que entrar en la Binah y lo veremos cuando veamos un poquito estos elementos que tienen que ver con la palabra misma, que será parte también de lo que se va a ver en el curso, la palabra Teom, que es la palabra que se utiliza y que parte del Génesis, en donde se describe este vacío, este abismo, nos va a llevar a la Hei, y solo para plantearlo un poco como una posibilidad, y para aquellos que tienen conocimiento sobre el tetragrama, el árbol de la vida, y pueden ubicar esta Hei en relación al árbol, encontramos que vamos a tener que entrar al campo de la Binah y vamos a tener que trabajar ese camino para poder darnos cuenta que tenemos que reestructurar nuestro lenguaje, que tenemos que reestructurar la forma de pensamiento para poder dar cabida a la salida posible del Teom. Y eso es un trabajo de compromiso con uno mismo, ese es un trabajo de amor también, creo, con uno, y de elección, de activación del libre albedrío, y tiene que ser una responsabilidad del que lo está viviendo, querer también salir. Yo sé que hay circunstancias que tienen que ver con otras cuestiones ya que entran en el campo, que en otros campos que tenemos que también dirigir hacia allá, o sea, cuando hay situaciones que tienen que ver ya con cuestiones de salud, pero sí es importante saber que también a la par está este trabajo espiritual, este camino, y la herramienta de la Kabbalah es muy práctica. Cuando yo empecé a estudiar Kabbalah de mi maestro, una de las cosas que creo que más me fascinó fue eso, que yo podía bajar el concepto y traerlo a la práctica y hacerlo mío y ponerlo en la acción automáticamente, que yo salía de una clase y había entendido qué significaba la esfera de Binah y yo podía después eso traducirlo en mi experiencia, y entonces podía generar los cambios. Entonces me gustaría también que sepa la gente que quiera sumarse a este curso que vamos a entrar en esa posibilidad
posibilidad, en conocer el concepto en lo abstracto, entrar en el concepto en lo cosmogónico, en este caso partiendo del texto bíblico, partiendo del Teom, del que nos habla el Génesis, y después trayendo esa posibilidad de poder traer ese concepto a nosotros y poder entrar y poder hacer este trabajo de autoconocimiento y de escucha interna para poder encontrar las salidas. Y me parece que las hay, pero sí creo que tiene mucho que ver con la decisión de tomar las riendas y también saltar a ese vacío. Lo hablamos en algún momento con fe en que hay algo que siempre nos está sosteniendo para poder hacer el proceso. Hay muchas cosas que se tienen que trabajar. Ahorita no podemos hablar de todo. No, por supuesto, pero además la gente que llega con este vacío a los estudios de la Kabbalah y por supuesto a otras espiritualidades, lo que plantea es, y lo digo lamentablemente porque es lo que uno ve, no querría que suceda esto, la terapia no le ha funcionado, la terapia psicológica tradicional, donde se sigue hurgando en la biná de alguna manera, no logra una reconfiguración. Entonces, hay una gran desesperación, yo no digo un fracaso de la psicología, ni mucho menos, porque la psicología ayuda mucho en muchas etapas, analiza, pero parece que hay un límite en las escuelas de la psicología tradicional que cuando entran en el abismo intentan ver en ese abismo, en ese teom, intentan ver de alguna manera con lo conductual, con lo cognitivo, pero no logran pasarlo. Es decir, por eso mucha gente dice, bueno, estuve 20 años en terapia y ya no puedo más. He estado en bucle tratando de encontrar algo que tanto el terapeuta como el paciente, cliente, llamémoslo como se quiera, no pueden encontrarlo si no es en la espiritualidad, porque hay como un límite donde la biná del terapeuta, la biná del teórico de la psicología y la biná de todos falla, con lo cual ahí, y entonces claro, la persona que debería estar encontrando la respuesta en la terapia, que por supuesto el terapeuta no se la va a dar, porque también la tiene que encontrar cada uno, parece ser que hay unas herramientas que quedan impotentes en un punto con el abismo, con este vacío existencial, donde las teorías además se hunden, con lo cual aumenta la desesperación de la persona que va a una terapia semanal o quincenal buscando ver cómo sale del abismo y no logra salir porque muchos dicen, no me entiende mi terapeuta, ¿por qué pasa esto? Sí, y yo lo que ahorita te estoy escuchando, estoy pensando que por eso también traer esta herramienta de la Kabbalah en la teoría y ponerla en la práctica es lo que creo que puede servir justamente para poder pasar esa línea en donde muchas veces se queda todo lo otro. La idea de que existe algo que nos está sosteniendo, saber qué es eso que nos está sosteniendo, de dónde viene esa fuente, cuál es ese Ein Sof, cuál es esa fuerza que mantiene al universo en movimiento. Y cuando uno empieza a hacer ese proceso, empieza a integrarlo, cada quien dentro de su lenguaje particular, pero partiendo de esa visión cosmogónica tan sabia, entonces podemos empezar a lograr establecer esos pequeños pasitos, ¿sí? Pequeños instantes en donde hay revelación. Y cuando eso se experimenta, entonces empiezas a buscar más, que creo que es parte un poco de lo que quise compartir contando este proceso de vida, que me gustaría y no dejarlo ahí, pero sí aprovechar para decir que ese fue el momento también en el que empecé a ir como mucho más libre en escucharme y saber que cada una de esas decisiones hacia donde yo estaba caminando me acercaban, ¿sí? a un lugar en donde me sentía mucho más plena. Y entonces también tenemos que darnos cuenta de quiénes somos y poder hacer esa conexión con nosotros para ir estableciendo esta relación con el lenguaje universal de la Kabbalah y traerlo a nuestro lenguaje particular y encontrar el vínculo y romper los límites, o sea, realmente expandirnos, expandir la vasija. Así es como, por ejemplo, encontré una clase anunciada en Betel, un domingo casual en la tarde de Kabbalah, y yo dije, yo quiero estar ahí. Y fui y te escuché por primera vez. Y después
empecé a seguir cada vez que viniste a México, a alguno de los cursos, ya fuera en Betel o en la Universidad Hebraica, me presenté. Y después en la Universidad Hebraica empecé a estudiar con Daniel Feinstein, otro de mis grandes maestros, y empecé a entrar en el estudio de la Kabbalah de una manera más académica, pero dando la posibilidad de que mi alma me dijera: ese es el camino, hacia allá tienes que ir, y dándole esa oportunidad también al reconocimiento de mi tradición, porque eso también es importante, porque todo eso es lo que sostuvo el proceso para pasar ese Tehom. Es la Kabbalah, pero tiene que ver conmigo, tiene que ver con cómo yo lo necesitaba, pero también con cómo lo interpreté, pero también cómo me fue entregado a través de cada uno de estos maestros, grandes maestros todos. Y bueno, compartirlo con la gente, porque creo que ese es parte del sentido de lo que me hace estar hoy aquí. Le enviamos a Daniel Feinstein un abrazo muy grande, que lo queremos mucho, enorme, porque ha hecho un gran trabajo en México. Un tema sería, es pensar quiénes son los futuros alumnos, pero claro, yo pienso en tantas categorías posibles. ¿Se necesita conocer el árbol de la vida? ¿Es bueno tener una idea del árbol de la vida o no, en este caso, para entrar en el curso? Me parece que no es necesario, pero será también parte a lo mejor del proceso. Quizás le daremos un tiempo a una introducción pequeña, breve. No me gustaría decir que forzosamente hay que conocerlo, pero sí creo que hay que venir con una cierta base, a lo mejor de conocimiento de algunos términos que quizás facilitarían el proceso para disfrutar el curso y realmente poder resonar. Ahora, sí creo que todos somos alumnos potenciales, y si hay alguien que está escuchando y resuena con estas palabras, bueno, que se anime y que dé ese paso, porque eso es parte también de mi aprendizaje en estos años de vida. Hay que estar atentos, hay que escuchar los mensajes, nunca sabemos en qué manera vienen, pero llegan de la manera que tienen que ser y nuestra alma lo reconoce. Entonces, también refraseando a muchos de los grandes cabalistas que dicen que toda esta sabiduría ya la tenemos en el corazón, ya la conocemos, y que en realidad lo único que hace falta es que de pronto encontremos el maestro, la guía, las palabras que nos ayuden a empezar a ponerla en la luz, a ponerla en acción para que pueda servirnos como una herramienta práctica. Entonces me parecería que, bueno, esa sería la invitación. Por principio. No, muy bien, muy bien. Yo felicitarte, Dalia. Nunca dije esto, ¿no? Que aquellos que hagan el curso disfruten con Dalia al abismo, ¿no? Es una cosa muy rara, porque la gente al abismo no es para disfrutarlo, pero bueno, es una cosa curiosa. Es que yo creo que también es parte del trabajo, que uno esté presente en ese proceso y que pueda uno pasar de un lado al otro indistintamente con esa plenitud, con esa certeza de que es parte de lo que te va a transformar. Entonces yo creo que llega un punto, pero a lo mejor no será a la primera y no será en el primer momento, porque lo primero es la confrontación probablemente con muchas de nuestras sombras y tenemos que pasar por ahí. Pero yo creo que si no pasamos por ahí, no podríamos entonces disfrutar nada de lo otro que también está ahí en la luz continuamente. Entonces, quizás no sé si sea la palabra ideal, pero me parece que también habla de cómo yo me acerco a mis cursos. Hay cursos a los que llego y sé que va a haber un gran proceso de cambio posible y que va a ser duro el camino, pero sé que eventualmente lo que voy a poder experimentar es para poder seguir sirviendo, para poder seguir creciendo y seguir transmitiendo. Así que se vuelve también de gozo pasar, cuando ya lo puedes trabajar en ese sentido. Yo creo que, bueno, lo digo con mucha humildad y con mucho respeto, porque obviamente cada uno de nosotros tenemos circunstancias de vida particulares,
que a veces hasta es difícil pensar que las elegimos. Me pasa continuamente que muchas veces en los cursos que he dado, porque además elegí dar clases hace muchos años, también impulsada por mis maestros de vayan y compartan esta sabiduría, y eso es lo que estamos también por eso tratando de hacer aquí. Y sé que hay momentos muy complejos para decirle a alguien, esta es la herramienta y esto te va a sacar. Lo que tenemos que hacer es acompañar, y creo que también va a ser parte de lo que se pueda establecer en este curso, ese acompañamiento que pueda llevar a cada una de las personas que elijan tomarlo a un proceso de búsqueda y de transformación, de encuentro con las sombras y las luces. Pasar por esa bucina di Cardinuta, pasar por esa lámpara de oscuridad para poder revelar la luz, su luz al mundo y contribuir. Lo curioso es que mucha gente en las terapias psicológicas asume muchas de sus sombras, pero el vacío lo sienten como un fenómeno diferente de la asunción de la sombra. Es decir, la sombra está en la Tiferet, las pueden reconocer desde la Binah, pero cuando llegan al vacío ni la luz ni la sombra es como que quedan impotentes, no les sirve como nada en ese momento. Por eso me gusta mucho tu término del acompañamiento, porque hay una soledad radical en ese momento. Es como, estoy solo frente a la nada, que en realidad desde la Cábala estamos solo frente a la Ein Sof, no frente a la nada, pero la sensación del vacío es la nada. Por eso, este cambio de percepción que tú bien lo has planteado, ¿no? De reestructuración de la Binah, de la mente, en entender que el vacío del Teón me lleva al vacío de Keter, porque al final son dos vacíos. Entonces, la reflexión es, ¿cómo es posible que sea el mismo vacío? Y además, lo curioso, ¿no? Porque en la Cábala después disfrutamos el estar vacíos y el proceso de vaciamiento. Entonces, alguien que está en el vacío existencial, que tú desde la Cábala dices, pero tienes que estar muy bien, ya estás haciendo el trabajo, ya estás sintiendo el vacío, no sabes lo que vas a encontrar en la Cábala, te vas a vaciar más aterrador todavía, porque el que está en el vacío lo quiere llenar, no quiere vaciarse más. Pero por eso hay que hacerlo como parte de un proceso, y por eso por eso hay obviamente toda una estructura dentro del curso que nos va a ir llevando. Ahorita lo estamos planteando en esta charla, pero en realidad hay un orden para llegar a las profundidades del abismo, y para eso hay que empezar como todos en un inicio, que también nos vamos a complicar porque el inicio y el final vuelven a ser el mismo lugar, y entonces vamos a movernos en ese círculo, pero sí con esa intención de que haya una posibilidad. La verdad que te felicito por este curso. Cuando yo tuve el vacío existencial, lástima que no estabas, Dalia, dando clases de Cábala, porque una cosa es estar en el vacío existencial y de repente encontrarme con un curso de Dalia que me pueda ayudar, decir, me siento en el vacío, ¿qué hago? ¿No? Y el tema del acompañamiento. Yo creo que la cuestión del acompañar, de que no se sienta solo esa persona, ¿no? Porque si no, la gente termina Nietzsche, ¿no? Termina como loca, sin sentido de su vida, y la inteligencia racional, como no tiene respuestas, termina ahí. Por eso creo que este curso es muy potente para salir del vacío existencial. Y creo que en esas reestructuraciones que muchas veces también ponemos esas expectativas que tienen que ver con la misma Binah que está tratando de luchar y sostener, y a veces hay cosas que son mucho más pequeñas, que nos dan tanto sentido, pero que justamente porque estamos tan enfrascados en ese círculo que no nos permite ver, que no podemos apreciarlas. Y son a veces algo tan instantáneo que por eso mismo a veces no lo podemos ver. Y ahí está. Simplemente es cuestión de lograr llegar a un momento en que puedas entrar incluso a ese vacío, a ese silencio, que ahorita estaba pensando en un concepto que me parece muy interesante, aunque no sé si es uno que vayamos a explorar, pero que me estuvo dando vueltas hace unos meses que estaba estudiando la profecía de Ezequiel, de este silencio hablante, de este silencio que es como esa paradoja de un silencio que te habla. Bueno, ¿cómo podemos llegar a ese momento en el ser en donde podemos justamente ver una partícula minúscula de esa luz y de ahí tomarnos para podernos mover Mira, yo hacia nunca adelante? en ninguna entrevista mostré digamos, mi biblioteca, pero me llama mucho la atención lo que has planteado con ese silencio hablante,
porque la interpretación del silencio hablante son estos 5 volúmenes del Soda Hashmal que tengo aquí en hibrid, que nunca leí en hebreo. Así que imagínate lo que es el silencio hablante. Tengo 5 volúmenes que espero Dios me dé vida para poder leerlo, porque la profecía de Ezequiel podemos decir que está todo, no solo el Masé Merkabah, sino también el Masé Bereishit. Yo creo que Masé Merkabah y Masé Bereishit en el fondo es un mismo Sod, ¿no? Porque viene de la Insof al final, viene del infinito, y creo que cuando la persona entiende el sentido de su vida, es realmente cuando salió del Teom. Es decir, sales del Teom, pero con una fuerza, porque cuando sales del Teom es a todo o nada, porque el Teom, como te pone en la nada, dices, bueno, si me muero vivo es lo mismo que nada, pero cuando realmente sales del Teom, dices, bueno, ahora voy a por todas. Es decir, porque la intensidad de la vida se refuerza de una manera que es increíble. Es como diciendo, antes del abismo yo vivía realmente, o vegetaba, o estaba en plan vegetal, ¿no? Pero después del abismo, el que pasa el abismo dice, bueno, la intensidad con la que uno vive la vida es ketérica, es del nivel de Keter. Por eso, y bueno, felicitaciones, Dalia, por este curso. Yo seguiría hablando contigo, ya ha pasado más de, no sé, 40 minutos de entrevista, y yo seguiría y seguiría, pero esto es una entrevista, no es una clase. Ya tendrás las clases para explicar el TEOM. Decirte que muchos alumnos te quieren mucho, lo he visto en las redes, así que felicidades, porque eso habla muy bien de una persona cuando sus alumnos también hablan también. Y yo, bueno, gracias por tu generosidad, tu sensibilidad y el respeto también a tus maestros y a tu tradición judía, que es mi tradición y es la tradición de gran parte de Occidente, ¿no? Porque al final el cristianismo y el islam vienen de la raíz de Israel. Así que felicidades, Dalia, por este curso y bueno, Col acabó todo el honor y que, bueno, y que aquellos que están en ese vacío, que quieren entender qué sucede en el TEOM, puedan participar y disfrutar de tus clases. Gracias, gracias a ti, bienvenidos a todos. Gracias, un placer. Shalom. Gracias.